El Señor tiene un calendario cronológico relacionado con su calendario eterno, los cuales les reveló a sus siervos y tienen como centro el cumplimiento de la promesa de la venida de la simiente, Cristo, para el cumplimiento de sus promesas eternas, las cuales no las recibió el ser humano debido al pecado que introdujo la muerte a la creación. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de cómo Dios les reveló los tiempos a sus siervos. A Noé le reveló los 120 años y los 7 días precisos, luego de los cuales aconteció el diluvio, el primer juicio global. El Señor también le hizo conocer a Abraham los 400 años de esclavitud de Israel, iniciados con este mismo siervo. Por lo tanto, se sabía el tiempo exacto en que el pueblo saldría de Egipto. A Moisés, Dios le reveló los 40 años de juicio de la generación incrédula y perversa que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb. A Moisés, el Señor también le reveló los 70 y 80 años de Israel en el tiempo del fin. Otros siervos que recibieron revelación del calendario profético son: a Oseas le reveló el tiempo del renacer de Israel y de la primera resurrección en el tercer día o tercer milenio. A Jeremías, Dios le reveló los 70 años de cautividad de los judíos y los 70 años de las desolaciones de Jerusalén. A Ezequiel le reveló el día del sitio de Jerusalén, el 10 de Tebet. A Daniel, Dios le reveló las 70 semanas de años, los 1290 días y los 1335 días, contados desde el día del arrebatamiento hasta la mitad de la tribulación, cuando la abominación desoladora sea puesta en el templo de Dios, que es el anticristo entrando a este lugar, haciéndose pasar por Dios. A Simeón, Dios le reveló el tiempo del nacimiento de Cristo con el calendario de las 14 generaciones. Al apóstol Pedro le fue revelado también el tiempo del fin en el segundo milenio o día 2. Y a Juan, el Señor le reveló el día del Señor, el juicio de la iglesia, el arrebatamiento, los 7 años de tribulación con el año profético, el número exacto de días y meses, a partir de los cuales los que se conviertan a Cristo durante este terrible juicio y estén vivos sabrán el día exacto de la segunda venida de Cristo. A Juan también les fueron revelados los 1000 años del reinado de Cristo. El calendario profético del Señor se fundamenta en las promesas eternas que le dio al hombre cuando lo creó. La descendencia santa multiplicada eternamente, la tierra que se llenaría con esta descendencia y el gobierno eterno. El Señor las dio en Génesis 1:28 cuando dijo: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estas promesas nunca se cumplieron, porque Adán pecó y el pecado y la muerte entraron a la creación. Las promesas son eternas y se cumplen en seres santos e inmortales. Como el hombre perdió los requisitos de la eternidad, la justicia y la santidad, Dios estableció un calendario profético
para que dichas promesas se cumplan y su plan eterno para la humanidad que Él creó para su alabanza y adoración, porque la descendencia eterna fue creada para darle gloria de generación en generación. Esta es la sabiduría de Dios. Dios estableció pactos eternos para guardar las promesas y demostrar que las cumplirá. En el pacto edénico dio las promesas eternas. En el pacto adámico las cubrió con la esperanza de la venida de la simiente, Cristo. En el pacto noético las ratificó como respuesta al altar de adoración del siervo Noé. En el pacto abrahámico, el Señor destacó la preeminencia de la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente, estableciendo que en la simiente de Abraham, Cristo, se recibirían las promesas. En el pacto de la ley, el Señor guardó las promesas con todos los mandamientos que señalaban la imposibilidad del hombre para recibirlas por causa del pecado. La ley se estableció como un ayo para llevar a Cristo. En el pacto de la tierra, el Señor ratificó esta promesa e hizo énfasis en que la mirada debía estar en la tierra prometida que señalaba la Nueva Jerusalén. En el pacto davídico, Dios ratificó la promesa de la venida de la simiente a través del descendiente de David que heredaría el trono. En este pacto, el Señor hace énfasis en la promesa del gobierno eterno. Finalmente, en el nuevo pacto, se cumplió la promesa de la venida de la simiente para confirmar las promesas hechas a los padres. En el calendario profético del Señor, Israel es central, por cuanto es la descendencia natural de Abraham, que el Señor tomó como pueblo para hacerle heredar las promesas eternas, aunque el Señor ya tenía planeado dárselas a todas las naciones, desde el pacto edénico y en el pacto abrámico, cuando dijo que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. El Señor le dio a Israel varios calendarios importantes por su relación con la iglesia y se vinculan a juicios. El primer calendario son los 400 años de esclavitud que Dios le reveló a Abraham, cuya descendencia serían las 12 tribus de Israel, venidas de los lomos de Jacob. Este calendario se cumplió con la salida de Israel de Egipto, la cual el Señor le prometió a Abraham. Este calendario es importante porque implicó el nacimiento de la nación de Israel, a la que Dios hizo heredera de sus pactos y promesas, dándole su palabra eterna, y también dio este pueblo como señal para la iglesia del tiempo del fin. El segundo calendario que el Señor le otorgó a Israel es el de las fiestas, el cual debía cumplir con la mirada y el corazón puestos en la venida de la simiente, Cristo, para recordar las obras poderosas que el Señor hizo en medio, y para que comprendiera los tiempos y eventos proféticos a los que están vinculadas las fiestas. La Pascua tenía el objetivo de que miraran hacia el sacrificio de Cristo, su muerte que limpia del pecado y da liberación de la esclavitud de la perversa. La fiesta de los panes sin levadura, que señalaba el cuerpo santo de Cristo y la santidad que otorga a los que se arrepienten, creen y permanecen en Él. La fiesta de las primicias de la cebada, que apuntaba hacia la resurrección de Cristo, quien es nuestra primicia. Este calendario se relaciona con la iglesia, pues Israel lo rechazó, se resistió a la comprensión profética,
por cuanto no recibieron a Cristo como el Mesías. Por ello, el Señor cumplió las 3 primeras fiestas y le concedió a la iglesia gentil cumplir la 4ª, que es la fiesta de las primicias del trigo, Pentecostés o fiesta de las semanas, Shavuot. La 5ª fiesta es la fiesta de las trompetas, la 6ª es el día de la expiación y la 7ª es la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Estas 4 fiestas se cumplen en la iglesia y en Israel de manera distinta, como veremos más adelante. El tercer calendario que el Señor le dio a Israel es el de los 40 años en el desierto, como juicio sobre la generación que salió de Egipto por causa de la incredulidad, la cual pereció en el desierto. Este calendario también es importante para la iglesia, porque el Señor comparó a la iglesia del tiempo del fin con dicha generación de Israel, para que no cayera en semejante ejemplo de incredulidad, pues si lo hacía, no entraría al reposo como aconteció con Israel en el tiempo de Moisés. Y este reposo es la entrada a la Nueva Jerusalén, prefigurada en la tierra prometida. Israel no cumplió el segundo calendario por causa de la apostasía que lo llevó a la adoración de los ídolos de los demonios. Por esta causa, el Señor ejecutó el juicio de las cautividades a manos del imperio asirio para Israel y del imperio babilónico para Judá. El pueblo fue sacado de la tierra prometida. Aquí el Señor le otorga un calendario de juicio correspondiente a los 70 años de cautividad o servidumbre y los 70 años de las desolaciones de Jerusalén. Los primeros se profetizan en Jeremías 29:10 y terminaron con el decreto de Ciro en el año 536 a.C. Y los segundos se profetizan en Jeremías 25:11. Se cuentan desde el año 589 del sitio de Jerusalén y finalizaron en el año 520 a.C., cuando se reinició la edificación del templo, el mismo día en que se pusieron los cimientos, el 24 del mes noveno o Quisleu. El calendario de juicio anterior de los 70 años de desolaciones es importante porque en medio de su desarrollo, Daniel recibe la revelación del último calendario de las 70 semanas, el cual es complejo, por cuanto contempla a Israel y a los gentiles y corresponde a la conjugación del calendario cronológico y el calendario eterno del Señor, en los que Él modifica las coordenadas temporales, por cuanto Él es Dios que muda los tiempos y las edades. Las 70 son semanas de años proféticos de 360 días, es decir, 12 meses de 30 días, pues la última semana corresponde al juicio de la tribulación, que son 7 años. En Apocalipsis 11:2, 13:5 y 12:6, el Señor dice que la mitad de estos años son 1260 días o 42 meses. Por lo tanto, el total es de 2520 días, esto es 84 meses. Aquí notamos la primera medida de tiempo en el Kairos de Dios, pues una semana tiene una duración de 7 años. Daniel 9:25 dice que desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe
habrá 69 semanas, que son 483 años proféticos. Esta orden corresponde al decreto de Artajerjes de Nehemías 2, del 1 al 8, que aconteció el 1 de Nisán, 14 de marzo del año 445 a.C. Además de esto, Gabriel le indica a Daniel que la cuenta de los días iría hasta el Mesías príncipe, lo cual se refiere a la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, evento que se cumplió el domingo 6 de abril del año 32 después de Cristo. Daniel 9:22 dice que se quitará la vida al Mesías, lo cual aconteció en plena fiesta de la Pascua. De esta manera se empezó a cumplir este calendario que el Señor le dio a Israel cuando lo sacó de Egipto. A los 3 días Jesús resucitó el domingo, cumpliéndose la fiesta de las primicias de la cebada. Dios detuvo y extendió en el tiempo la semana 69. Y en ella el Señor empezó el plan con los gentiles. Es la semana del nuevo pacto y de la dispensación de la iglesia. Aquí vemos la soberanía de Dios sobre el tiempo, pues lo suspende y lo extiende como Él quiere. Esto también se aprecia en el día de Pentecostés, el cual se ha extendido en casi 2000 años. Por cuanto aún no se ha cerrado esta fiesta de las primicias del trigo, ya que esto acontecerá cuando sea elevada la ofrenda, lo cual se cumplirá el día del arrebatamiento de la Iglesia Santa a la Nueva Jerusalén, evento al que le antecede la resurrección de los que durmieron en Cristo, los cuales inician el poderoso acontecimiento de la resurrección de vida o primera resurrección. El calendario de las fiestas para la Iglesia de Cristo se sintetiza de la siguiente manera: la Pascua es Cristo, por lo tanto, permanecer en Él es estar dentro de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura es el cuerpo santo del Señor, que fue ofrecido por nuestros pecados, y la santidad que nos demanda el Rey. Sed santos porque yo soy santo. La fiesta de las primicias de la cebada es la resurrección de Cristo, que es la primicia de los que durmieron en Él. La fiesta de Pentecostés o de las semanas es el nacimiento y finalización de la dispensación de la iglesia, la ofrenda que será mecida delante de Dios Padre el día del arrebatamiento. La fiesta del día de la expiación también se cumple en Cristo, porque Él expió nuestros pecados y nos perdonó. El cumplimiento de la fiesta de las trompetas corresponde al arrebatamiento, cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. La fiesta de los tabernáculos corresponde a nuestra entrada a las moradas celestiales, la Suca en la Nueva Jerusalén y el gozo durante el reino milenial. Por lo tanto, todas las fiestas, desde el Pentecostés hasta la de los tabernáculos, se cumplen con el arrebatamiento, cuando la iglesia sea levantada por Cristo a la Nueva Jerusalén. Para Israel, el calendario de las fiestas se cumple en la última semana de las 70 profetizadas por Daniel. La fiesta de las trompetas es la misma de la iglesia, pues el arrebatamiento es juicio para Israel, por cuanto después inicia la tribulación, que corresponde al día de la expiación para Israel, por cuanto será purificado a través de este juicio. Israel se arrepentirá y recibirá a Cristo
a la mitad de la tribulación para entrar al reino milenial, en el cual se cumple la fiesta de los tabernáculos. La última semana o semana 70 no es para la Iglesia Santa, sino para la Iglesia cortada en el juicio del desamparo y para Israel, pues es el tiempo de la angustia de Jacob. El cierre de la semana 69 y del Pentecostés es el día del arrebatamiento, para que la Iglesia supiera los tiempos proféticos y el día y la hora de este evento. El Señor le dio un calendario en las Escrituras que corresponde a la señal de la higuera y al día del Señor. Veamos, la señal de la higuera se la dio el Señor Jesucristo a la Iglesia y la dejó escrita en los 3 evangelios. En Mateo 24, del 32 al 33, en Marcos 13, del 28 al 29, y Lucas 21, del 29 al 31. La higuera es Israel, pues en Oseas 9:10 el Señor usa esta metáfora para referirse a este pueblo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que serían la futura iglesia, que miraran a Israel cuando su rama estuviera tierna y brotaran las hojas, lo cual está indicando un renacer, remitido a cuando Israel reviviría como nación en el tiempo del fin. El Señor Jesucristo mencionó otro evento más en Lucas 21:29, y son los otros árboles que también brotarán. Hay entonces 3 hechos importantes que la iglesia debía ver para conocer que el Señor Jesús estaría cerca, lo cual se remite al arrebatamiento y no a la segunda venida, pues las Escrituras enseñan que la iglesia no va a pasar por la tribulación, cuyos acontecimientos de juicio se describen en el discurso del Monte de los Olivos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Cuando el Señor dice, cuando veáis que suceden estas cosas, se refiere a esos 3 hechos concernientes a la higuera, Israel. Esto se confirma en Lucas 21, del 29 al 30. Pues el Señor le da la orden a la iglesia de mirar y luego le dice que al ver estas cosas concernientes a la higuera, Israel, ella sabrá que el reino de Dios estaría cerca. Otra confirmación la encontramos en Daniel 12:7, pues el Señor dice que cuando se acabe la dispersión extensa del pueblo santo, que es Israel, sucederán los acontecimientos que corresponden al juicio de la tribulación, que el profeta narra en los capítulos previos. Otro argumento que demuestra que estas cosas se refieren a la higuera es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Si esta expresión se remitiera a todos los eventos previamente narrados en el discurso del Monte de los Olivos, entonces la iglesia padecería este juicio y vería la segunda venida de Cristo en la tierra, lo cual no es así, porque ella será arrebatada antes de este juicio. En su misericordia, Dios mostró señales para que la iglesia conociera la cercanía del cumplimiento de las profecías del tiempo del fin, en especial el arrebatamiento. Por ello, el Señor habló de las señales en la naturaleza, como los terremotos, las enfermedades, las señales religiosas,
como los falsos cristos, la apostasía de la iglesia, las señales en la sociedad como la multiplicación de la maldad, las señales políticas como las guerras y la señal de la ciencia aumentada. Una señal importante fue la Declaración de Balfour, 2 de noviembre de 1917, que anunciaba el renacer de Israel como nación, lo cual aconteció después de la Segunda Guerra Mundial. El 14 de mayo de 1948 se estableció el Estado de Israel. Este punto histórico es muy importante porque allí se inició el calendario profético, cuyos años son de 360 días. A partir de la higuera reverdecida, la iglesia debía contar los días con sabiduría para saber cuándo se acercaría el arrebatamiento y el inicio de la tribulación. El Señor dejó un calendario para la iglesia con años precisos que solo revela el Espíritu Santo, pero la apostasía cegó el entendimiento de ella. La perversa naturaleza de pecado la sumergió en esta tierra para que no anhelara la venida de Cristo en el arrebatamiento, se durmiera entre los cardos y espinos y no contara los días con sabiduría. La iglesia no quiso el calendario profético del Señor porque negó que el Espíritu Santo pudiera revelarle el tiempo, el día y la hora de la venida de Cristo por su iglesia. Además de la higuera, el Señor le dio a la iglesia la señal de la generación, que a su vez es una medida de tiempo. En Mateo 24, 34, Marcos 13, 30 y Lucas 21, 32 dice que no pasará esta generación, la cual se refiere a la generación de Israel correspondiente a la nación renacida, es decir, los que nacerían en Israel, pues antes estaban dispersos. Para que la iglesia pudiera conocer el tiempo de una generación, el Señor dio el Salmo 90 de Moisés, que es profético y cuyo tema es el tiempo. En el versículo 10, el Señor da dos medidas de la generación, 70 y 80 años. Y sabemos que se refiere al tiempo del fin, porque en el versículo 11 habla del tiempo de la ira del Señor, que corresponde a la tribulación. La iglesia debía comprender que cuando la higuera tuviera 70 años, debían ocurrir eventos proféticos que la Biblia ubica en el calendario del día del Señor. En el 2019 comenzó el calendario del día del Señor, el cual aparece en Apocalipsis 1. El primer evento profético de este calendario es el Señor Jesús andando en medio de los candeleros, lo cual describe Apocalipsis 1 del 12 al 20. El apóstol Juan tuvo la visión profética en la que vio al Señor Jesucristo en medio de las iglesias y con los pastores, los ángeles o estrellas en su mano. La tradición teológica negó que la iglesia pudiera ser juzgada, pero la Biblia enseña claramente la apostasía de la mayoría de las iglesias y la consecuencia que es el infierno. Negar el juicio sobre la iglesia apóstata es ignorar el calendario profético del tiempo del fin. Jesús es Dios y es omnipresente. Por lo tanto, el primer evento del día del Señor es su presencia en medio de los candeleros, que son las iglesias, para juzgarlas. Por ello, en Apocalipsis 1, del 10 al 20, Juan describe esta escena. La iglesia debía saber que el Señor iniciaría el juicio escrito en los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis
y que hasta que no terminara este juicio no acontecería el arrebatamiento de la iglesia. El evento judicial contra la iglesia tiene varios juicios antes del arrebatamiento, que son el juicio de la ceguera, el juicio del desamparo, el juicio de la vergüenza, el juicio de enfermedad y muerte. La iglesia debía discernir esto y conocer los tiempos que viviría antes de ir a la Nueva Jerusalén. Y la única manera era obedeciendo los mandatos del Señor, entre otros, a mirar, velar y orar. Es decir, ver las señales, vigilar y clamar para ser digna de escapar de la ira de Dios, el juicio de la tribulación. B. No conformarse al siglo malo, sino transformarse por medio de la renovación del entendimiento con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esto significa desnudarse de este mundo, ser grano desnudo, poniendo la mirada en la Nueva Jerusalén, en las cosas de arriba, las promesas eternas. C. Permanecer en la palabra de Dios y guardarla, cuyo centro es la eternidad. D. Despojarse del viejo hombre, de la perversa, de sus deseos engañosos y renovarse en el espíritu con la palabra de Dios. Hay una tradición teológica que ha negado el calendario que el Señor dejó en las Escrituras para la iglesia del tiempo del fin, antes del arrebatamiento. El Señor dispuso que este calendario le sería revelado a la iglesia si obedecía los mandatos proféticos plasmados en la palabra de Dios. En el primer mandato, ¿qué debía mirar la iglesia? Las señales que se encuentran en el discurso del Monte de los Olivos, las guerras y rumores de guerra, las pestes, las hambrunas, los terremotos. Además de esto, el Señor dio la señal de la higuera, los eventos de su renacer como nación y la generación que no pasará. Además de esta poderosa señal, hay otra muy importante que el Señor dejó en las Escrituras, la cual ubicó justo antes de su venida por la iglesia. Esta señal es la apostasía, que se define como haber nacido de nuevo y luego abandonar la palabra de Dios, la fe bíblica y al Señor Jesucristo. Apostatar es extraviarse de la fe. El calvinismo niega la apostasía de los creyentes, pues considera que la salvación no se pierde y que cuando la Biblia habla de los que se extraviaron de la fe o de caerse de la gracia, se refiere a personas que nunca nacieron de nuevo y solo hicieron una confesión de fe. Pero esto es falso, porque la Biblia habla de los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recaen, es decir, apostatan. La palabra de Dios también habla del castigo para los que fueron santificados en la sangre del nuevo pacto, es decir, de Cristo, y luego pecan voluntariamente. El Señor dio la señal de la apostasía de la iglesia en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado es el anticristo, cuya manifestación es el sello 1 de Apocalipsis 6, 2.
con el cual inicia la tribulación. Al negar la apostasía, la iglesia no pudo ver esta señal ni el calendario de juicio sobre la iglesia apóstata. Este calendario es el que te presentamos aquí. La iglesia debió decir: la señal de la higuera se cumplió, la señal de la apostasía de la iglesia se cumplió. Hay una señal que es la generación. El Señor dejó establecido dos tiempos precisos sobre la generación de la higuera: Israel, que son 70 y 80 años. Él dio un método para que la iglesia fuera conociendo el calendario que el Espíritu Santo le iba revelando, y es: cuenta los días con sabiduría. Por lo que ella debía clamar, como dice el Salmo 90:12. Cuando la iglesia comprendiera el año profético de 360 días y el método de contar los días, el Espíritu Santo le iría mostrando el rango de tiempo entre los 70 años y el límite, que son 80 años de la generación de la higuera. Por lo tanto, deben transcurrir 10 años, dentro de los cuales estarían 3 años y los 7 años de la tribulación. La pregunta que la iglesia debía hacerse es: ¿qué dice la Biblia de lo que debía acontecer cuando Israel cumplió los 70 años en los 3 años siguientes? Al entender la iglesia que ya estaba dentro del rango de tiempo, debía estar atenta a los eventos que se iban a desarrollar relacionados con el juicio sobre la iglesia apóstata. Pero la tradición teológica de la iglesia negó la apostasía, diciendo: la iglesia no puede apostatar porque es siempre salva y por lo tanto no puede ser juzgada. Esto es falso. Por lo tanto, la iglesia debía tener la certeza que desde el 2019 debía iniciar el juicio sobre la iglesia apóstata. Los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis claramente dicen que antes del inicio de la semana 70 de Daniel, el tiempo de la angustia de Jacob, que es Apocalipsis 6, hay un juicio para la iglesia que tiene un inicio y un final. Ese inicio es el capítulo 1 de Apocalipsis, donde el Señor está caminando en medio de los candeleros, que son las iglesias, con las estrellas en su mano para juzgarlas. El centro del calendario profético del tiempo del fin es el juicio sobre la iglesia, para la apóstata y para la dormida. Para la iglesia apóstata, el Señor lo profetizó cuando habló del terrible pecado de la apostasía, en Hebreos 10, del 26 al 29. En el versículo 30 afirmó: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El juicio para la iglesia dormida lo profetizó el apóstol en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este juicio consiste en la disciplina sobre esta iglesia, pues el Señor la va a hacer partícipe de sus padecimientos para que lo conozca y el poder de su resurrección. También para que despierte, sea grano desnudo, pierda su vida terrenal mundana y cumpla los mandatos del Señor de velar y orar para ser digna de escapar de la tribulación, de clamar con el Espíritu Santo: ven Señor Jesús, y de gemir por la redención del cuerpo. Dios muda los tiempos y las edades. Él cuenta el tiempo de manera diferente. Por ejemplo, en la época de los jueces no contó los 93 años
en que Israel estuvo bajo el juicio del desamparo debido a su apostasía, pues en Primera de Reyes 6:1 la cuenta de los años es de 480, después de la salida de Egipto hasta la edificación del templo, y en Hechos 13 del 16 al 22 el conteo de años en la predicación de Pablo es de 573, agregando los 3 años del reinado de Salomón. En la genealogía de Cristo, Dios tampoco contó 3 generaciones que estuvieron bajo el juicio contra Jezabel. Además de suprimir años, el Señor los extiende en su kairos. Un día es 1000 años y una semana son 7 años. La semana 69, correspondiente a 483 años, se ha extendido casi 2000 años, pues no se ha cumplido aún la semana 70, la cual debía seguir cuando Cristo murió y resucitó. El día de Pentecostés también se ha extendido casi 2000 años, pues no se ha cerrado, ya que la ofrenda no ha sido elevada delante del Padre, pues el cumplimiento de esta fiesta consiste justamente en este evento. Esto ocurrirá el día del arrebatamiento. ¿Cómo la iglesia sabría el tiempo en que finalizaría la semana 69 y se cerraría el día de Pentecostés que inició en Hechos 2? La iglesia lo sabría mirando el cumplimiento de los 70 años proféticos de la generación anunciados en el Salmo 90:10, partiendo del nacimiento de Israel, el reverdecer de la higuera, profetizado en Oseas 6:2, cuando el profeta dijo: nos dará vida después de 2 días, lo cual indica que este milagro se cumpliría en el segundo milenio, lo cual aconteció en 1948. También en Ezequiel 20, del 33 al 37, el Señor profetizó que Israel regresaría a su tierra en desobediencia, para luego litigar con este pueblo y hacerla entrar en los vínculos del pacto. Las iglesias apóstatas y las dormidas no pudieron recibir el conocimiento del evento poderoso que aconteció en este año, el inicio del juicio para la iglesia, profetizado en Hebreos 10:30, Primera de Pedro 4:17 y en el capítulo 1 de Apocalipsis. Las iglesias debieron mirar el cumplimiento de la profecía del Señor Jesús caminando en medio de los candeleros. Debieron ver el orden de los juicios, mirando cómo el Señor juzgó a Israel, pues el Señor lo comparó con la iglesia apóstata y dijo que ésta sería cegada y cortada, como aconteció con Israel. La iglesia debía estar atenta al cumplimiento del juicio de ceguera profetizado en Isaías 6, del 9 al 10, y cumplido para Israel en Marcos 4:12 y Lucas 8:10, que anunciaba el subsiguiente juicio del desamparo profetizado por Jesús en Mateo 23:38 y cumplido en Hechos 2, cuando el Señor tomó otro pueblo, la iglesia. Esta debía discernir y comprender las profecías sobre los juicios contra la iglesia apóstata, el de la ceguera, el juicio del desamparo, el juicio de la vergüenza y el juicio de enfermedad y muerte contra Jezabel y sus hijos, profetizado en Apocalipsis 2, del 20 al 23.
Nadie quiere hablar de estos juicios. Por el contrario, en la mayoría de las iglesias en todo el mundo se habla de prosperidad material en esta tierra, y los que no predican esto se dedican a enseñar la búsqueda de la vida en esta tierra, negando el juicio contra la iglesia apóstata, infiel y homicida de almas. Las iglesias tampoco quieren hablar del juicio de disciplina para las que están dormidas. No quieren hablar de padecimientos, tribulaciones, disciplina y castigo para no ser condenadas con el mundo. Aunque la iglesia dormida niegue el juicio de disciplina, este se cumplirá. Una pregunta muy importante que la iglesia debía hacerse en relación con el calendario de juicio sobre la iglesia apóstata y la dormida es la manera como acontecería el juicio del desamparo y el de disciplina. Y la manera es siguiendo la señal de la higuera, Israel, viendo el ejemplo. El Señor dijo que así como cortó a Israel, lo haría con la iglesia incrédula y desobediente. Por lo tanto, el método sería el mismo, y es la cuenta regresiva de 50 días. Esta cuenta aconteció entre el 9 de diciembre de 2020 y el 28 de enero del 2021. Este juicio tuvo un preámbulo al inicio del año 2020 y fue la pandemia del COVID-19, la cual fue el cumplimiento de Romanos 8:22 sobre los dolores de parto que experimentaría toda la tierra, todos los lugares simultáneamente, cuando dice: toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El Señor ejecutó el juicio del desamparo anunciando su venida por la iglesia, en cumplimiento de las parábolas proféticas de la gran cena y de las bodas. El Señor dijo que haría la invitación a las bodas y a la cena, que sería rechazada por la iglesia apóstata, es decir, la que se ha arraigado en esta tierra, totalmente sumergida en las cosas de este mundo, en la familia sanguínea, en los bienes materiales, en el trabajo. En la cuenta regresiva de 50 días, entre el 9 de diciembre de 2020 y el 28 de enero de 2021, el Señor Jesús llamó a la iglesia, anunciando que todo estaba listo para ir a las bodas del Cordero, y la llamó, anunciando su venida. Pero Él no llegó, pues debían cumplirse las profecías de las parábolas en las cuales, después del juicio del desamparo, por causa del rechazo de los impíos que fueron convidados, habría un tiempo en el que el Señor buscaría a los cojos, mancos, ciegos, pobres y malos, lo cual corresponde a la plenitud de los gentiles. La iglesia debía mirar este evento profético del juicio del desamparo y comprobar que el día del arrebatamiento estaría más cerca. Este tiempo de búsqueda de los gentiles que completarán la iglesia para ser arrebatada y ejecutar el juicio de la tribulación es el Yasab, el cual es el tiempo de la paciencia y de las maravillas de Dios, previo al cumplimiento del juicio de destrucción y muerte. Así aconteció con Nínive, cuando la cuenta regresiva de 40 días terminó y la profecía del juicio de destrucción no se cumplió, sino que quedó suspendida en el tiempo. Pero pasados los años fue ejecutado en la época de Nahum. El Señor estableció también un Yasab de 68 años para Israel, usando el tiempo concedido a Nínive en la época de Jonás, y lo extendió hasta que se cumplió la caída de Samaria en el año 722 a.C.
También hubo Yasab de 26 años para Judá, después del juicio sobre Israel, hasta que cayó Jerusalén en el año 586 a.C. De la misma manera, después del juicio del desamparo sobre Israel, cuando nació la iglesia, el Señor otorgó un Yasab hasta el año 70 después de Cristo, cuando se cumplió la profecía de la destrucción del templo de Mateo 24:2, Marcos 13:2 y Lucas 21:6. La iglesia debía estar atenta a los eventos proféticos que acabamos de describir, y recordemos que el punto de partida es la higuera, su renacer como nación, los 70 años de la generación cumplidos, el juicio contra la iglesia, los dolores de parto con la pandemia en el 2020, el juicio del desamparo con la cuenta regresiva de 50 días y cuando Israel cumpliera los 73 años proféticos, pues en principio serían el límite para que la generación no se pase, sumando los 7 años de la tribulación. En el 2022 no aconteció el arrebatamiento, ni inició este juicio. Entonces, ¿qué aconteció? La respuesta nuevamente es la misericordia del Señor, su soberanía sobre los tiempos, los cuales muda. Dios detuvo el tiempo de ira por causa de Israel, pero también para completar los juicios sobre la iglesia apóstata y la dormida, pues su palabra debe cumplirse. Romanos 9, del 22 al 28 dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Los vasos de ira se refieren a la iglesia cortada en el juicio del desamparo, y los vasos de misericordia se refieren a la iglesia, cuando el Señor dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y también se refiere a Israel, cuando Pablo dice: y en el lugar donde les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, pues Israel se arrepentirá y recibirá a Cristo. El tiempo del juicio del desamparo terminará y el Señor lo llamará otra vez mi pueblo. En el 2022 se detuvo el tiempo para Israel a fin de que no iniciara el día de la venganza del Señor que profetizó en Isaías 61:2. Pero antes Él habló del año de la buena voluntad. Leamos Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. En el versículo 2, el Señor habla de dos eventos contiguos, el año de la buena voluntad y el día de la venganza, los cuales se ubican en el tiempo del fin. El día de la venganza se refiere a la tribulación, pero antes el Señor habla del año de la buena voluntad que se refiere a Israel, pues Él se lo recuerda en Lucas 4 del 16 al 19. Luego le dice en Lucas 4 del 24 al 29, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. En este pasaje, el Señor Jesucristo está anunciando el juicio del desamparo para Israel cuando tomara a los gentiles como pueblo, pues le recuerda la misericordia que tuvo para la viuda de Sarepta y Naamán, los cuales eran gentiles. En Lucas 4 del 28 al 29 se narra el rechazo de Israel hacia el Señor Jesús como una antesala al rechazo definitivo que desembocó en la muerte del Señor. El año de la buena voluntad es un tiempo de gracia y misericordia para Israel en el tiempo del fin, para no derramar el juicio sobre este pueblo inmediatamente. La misericordia del Señor es perfecta. Cuando Israel cumplió los 73 años proféticos, debió iniciar inmediatamente el juicio de la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob, después del arrebatamiento de la Iglesia Santa. Pero el Señor no lo ejecutó, sino que detuvo el tiempo y lo extendió para que se cumpliera su palabra de que la generación no pasará, la cual debe tener 80 años para el final del juicio de la tribulación. Por lo tanto, el año de la buena voluntad inició en el 2022, el cual se ha extendido hasta ahora, pero está a punto de terminar con la venida de Cristo con los que durmieron en él, los gloriosos. Este día termina el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad debía conocerlo la Iglesia por el Espíritu Santo, pero no aconteció por causa de la apostasía de la mayoría de las iglesias y del sueño espiritual en el que cayó el resto.
Para conocer el año de la buena voluntad, la iglesia debía obedecer el mandato de no conformarse al siglo malo, es decir, no ser esclavo de la perversa, del viejo hombre. Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Pablo habla de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se refiere al año de la buena voluntad que debía ser reconocido por la iglesia, pues en griego dice dokimazo, que significa probar, discernir, examinar. La iglesia no tuvo discernimiento porque negó el calendario profético para la iglesia del tiempo del fin, porque afirmó que el Señor la tomaría como ladrón en la noche, que la arrebataría en un abrir y cerrar de ojos, y que nunca sabría el tiempo, ni el día ni la hora del arrebatamiento. Estas son las mentiras del siervo malo. Personajes como Tim LaHaye, series de películas como Dejados Atrás, numerosos programas de televisión y libros han hecho daño porque enseñaron estas mentiras a las que se siguen aferrando muchas iglesias. Con base en los cumplimientos de los acontecimientos citados, la iglesia debía estar atenta al calendario de juicio sobre la iglesia y también a la higuera, Israel. En cuanto a la generación que no pasará, debía contar los años con sabiduría, como dice Moisés en el Salmo 90:12. Esto llevaría a la iglesia a poner la mirada en los 73 años proféticos de Israel, pues la suma de los 7 años del juicio de la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob, resulta en los 80 años, que es el límite de la generación, dada en el Salmo 90:10, lo cual es una profecía por su referencia al tiempo de la ira del Señor. Para que se cumpla que la generación de Israel no pasará, la única posibilidad es que el Señor vuelva a hacer lo que hizo con la semana 69 y con el día de Pentecostés, y es suspender el tiempo y extenderlo. En el Salmo 90:10, el Señor dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. La expresión "si en los más robustos" también se traduce del hebreo como "por razón de fuerza". Esto señala que el Señor debió extender los años para que se cumpla su mandato de la generación. El límite de 80 años de la generación que no pasará se relaciona con el tiempo en que Israel salió de Egipto, faltando 80 años para que se cumplieran los 400 años de esclavitud de la profecía que el Señor le dio a Abraham. Nació Moisés. Cuando este siervo tenía 80 años, Dios lo llamó para liberar al pueblo a fin de que entrara a la tierra prometida y se cumpliera esta promesa hecha a Abraham como garantía de la fe de la tierra eterna, la Nueva Jerusalén. Dios dispuso que esa generación de Moisés de 80 años, con sus hijos, segunda generación, y nietos, tercera generación, entrara a la tierra inmediatamente después de la salida de Egipto. Pero esto no aconteció debido al pecado de incredulidad. Dios exterminó a esa segunda generación mientras vagaba por el desierto como castigo durante 40 años, al final de los cuales entraron a la tierra prometida
con Josué y Caleb, incluyendo la cuarta generación que nació en el desierto, cumpliéndose la profecía que el Señor le dio a Abraham de que esta generación volvería a la tierra. Lo que Dios dispuso sobre la entrada a la tierra prometida de la generación de 80 años se cumplirá al finalizar la tribulación. Por esto, dicha generación no pasará, para que se cumplan las profecías de Mateo 23:39, e Israel diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la de Zacarías 12:10, mirarán a mí al que traspasaron. En este año 2025, ¿cómo sabrá la iglesia que efectivamente ya estará a punto de partir a la Nueva Jerusalén y por lo tanto se iniciará la semana 70? Lo sabrá mirando el cumplimiento del juicio de mortandad sobre la iglesia apóstata profetizado en Apocalipsis 2 del 21 al 23, y el juicio de disciplina sobre la iglesia dormida para purificarla, porque el Señor dijo que la haría partícipe de sus padecimientos para limpiarla y levantarla. Cuando la iglesia vea estos eventos, va a tener la certeza de que faltan días, es decir, verá que el día se acerca, como dice Hebreos 10:25. Este es el día de la eternidad, que estará antecedido por 7 días, pues el Señor dijo que su venida por la iglesia será como los días antes del diluvio, durante los cuales la gente estará comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Por cuanto en Mateo 24:38 el Señor afirma que así acontecerá, comparándolo con los días antes de que Noé entrara en el arca. Y en Génesis 7 del 1 al 4, el Señor le ordenó que entrara en el arca, porque pasados 7 días enviaría el diluvio. En estos 7 días, antes de la venida de Jesús con los gloriosos, se intensificará el juicio contra la iglesia apóstata cortada, y la iglesia dormida será perfeccionada en medio de los padecimientos que la desprenderán totalmente de esta tierra, para que se cumpla la profecía de Daniel 12:10, de que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y se cumpla la profecía de Romanos 12:1, en la que la iglesia que va a ser arrebatada se presente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y asimismo se cumplan las profecías de Efesios 5:27, Colosenses 1:22 y segunda de Pedro 3:14, según las cuales el Señor Jesús presentará a sí mismo una iglesia irreprensible, sin mancha y sin arruga, porque el Señor va a demostrar que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, para decirle en su presencia al único y sabio Dios, nuestro Salvador: sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo la iglesia sabría el día y la hora? El conocimiento del tiempo, el día y la hora lo dispuso el Señor para revelárselo a la iglesia, pero la mayor parte se apostató, cayó de la gracia y fue cortada en el juicio del desamparo, y la otra parte en su mayoría está dormida y niega el calendario del tiempo del fin, niega los juicios
sobre la iglesia antes del arrebatamiento. Niega que el Señor dispuso hacerle conocer a su iglesia el día y la hora. Esta iglesia dormida sigue convencida de que el Señor la levantará como ladrón en la noche. Esta iglesia dormida está arraigada en esta tierra. ¿Cómo entonces esta iglesia podría recibir el conocimiento del día y la hora? Pero el que está despierto y tiene corazón de niño recibe este conocimiento. Yo lo recibí, recíbelo tú ahora. El Señor dijo que una vez acontecidos los juicios contra la iglesia apóstata y la iglesia dormida, el día de su venida en el arrebatamiento sería muy cerca, porque Él dijo que esperáramos y nos apresuráramos. Dijo que después del juicio de disciplina sobre la iglesia dormida ya estaríamos cerca de la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, es decir, los que durmieron en Cristo. El Señor dijo que después del juicio del desamparo acontecería la entrada de la plenitud de los gentiles. El Señor dijo en las parábolas de la gran cena y de la fiesta de bodas que después del juicio del desamparo el Señor recogería a los pobres, mancos, ciegos, para llevarlos a las bodas. El Señor también dijo que la iglesia viviría un tiempo breve de paciencia y el tiempo de la venida del Señor sería un poquito y no tardaría. El Señor dijo que ante el clamor de la iglesia por su venida, Él vendría en breve. El Señor prometió que vendría pronto, terminados los juicios contra la iglesia.